Es una pregunta, como le dije al principio, bastante difícil tal vez de contestar. Pero yo he pensado hacerlo de esta forma. Esta pregunta, partirla en dos. Dice la pregunta: ¿manda un Dios de amor a la gente al infierno? Y la primera parte que yo pondría sería esto. Partiendo, la pregunta es: no. Porque definiendo esta primera parte de la pregunta, vamos a encontrar el tono de la pregunta. ¿Por qué el tono, ¿verdad? Y dependiendo del tono, usted percibe la pregunta. Dependiendo del tonito en que se lo dan o se la hacen, usted entiende si de verdad lo están preguntando en serio o si solamente es una cuestión irónica, una cuestión, no sé, no es ni sincera, lleva otro fin. Hay tal vez hasta malas intenciones en la pregunta. O sea, ¿se ha encontrado con usted en una clase de esa pregunta? Pregunta caución. Sí, esa es la palabra precisamente que estaba buscando, pero no me dio. Gracias por auxiliarme. Las preguntas capciosas o capciosas. Bueno, usted la dijo. Esa pregunta que, de verdad, lleva, dependiendo del tonito, el tono de adornándolo, ¿verdad? Para poder entenderlo mejor. El tono en que se hace, usted entiende si en verdad usted tiene que preocuparse por responder o simplemente dejar y actuar, ¿verdad? Porque alguna vez la pregunta es para que usted actúe. Por ejemplo, cuando Dios pregunta allá en Génesis al hombre: ¿en dónde estás tú? ¿Usted cree que era porque Dios no sabía? ¿O era para que el hombre reaccionara? Era para que el hombre reaccionara. Para que el hombre viera lo que Dios ya había visto. No era que Dios lo ignorara. Hay preguntas que vienen, especialmente de Dios, ¿verdad? Las preguntas de Dios las hace para que el hombre reaccione. Bueno, volviendo al tema, algunas veces las preguntas traen ese sentido, ese tonito, esa intención de hacernos recapacitar. Entonces, haciendo uso de esa forma o de ese método de preguntas, yo quise partir esta pregunta en dos, preguntándonos si en caso esta pregunta le quitáramos esta parte, sonaría: ¿manda un Dios a la gente al infierno? ¿Manda Dios la gente al infierno? Porque resulta que esta palabra que yo le borré le da el sentido del tono que se está hablando. Y sonaría, en otra forma sonaría: ¿y acaso no Dios es amor, pues? ¿Y no que Dios es misericordioso, pues? ¿Y no que Dios nos ama con amor eterno, pues? Y no que Dios nos va a cuidar y que esto y que lo otro? Entonces, ponemos ese plan, o sea, presentamos ese título de Dios, esa forma de Dios, que es amor, que es misericordioso, que es fiel, que me quiere, que me ama, que me cuida y que todo lo bonito que se siente tener a un Dios. Entonces, ¿será que ese Dios es capaz, con todo lo que dice ser, con todo lo que la misma Biblia dice de Él, de amor, de misericordia, de fidelidad, de todos los atributos bonitos, aunque todos son bonitos, pero de acuerdo a este tema, si le ponemos otro título, la cosa cambia? Porque si le ponemos esto, este otro atributo, porque el amor es un atributo de Dios, ¿sí? Este es otro.
Y ninguno es menos que el otro, ni ninguno es más. O sea, los dos, o sea, todos sus atributos son perfectos, son naturales, son efectivos, son santos. En ninguno, ninguno de ellos va a hacer que el otro disminuya. Ningún atributo en Dios va a hacer que el otro mengue o reste su valor, su precio, su efectividad o su forma de valorarlo o ver. Así es de que si Dios de amor también es un Dios justo, entonces ahora sí apliquémoslo a la pregunta. ¿Manda un Dios justo a la gente al infierno? Ahí ya la cosa cambia. Porque para hablar precisamente de la justicia de Dios, eso sí ya sería más que interesante ver. Porque la justicia de Dios pide, demanda, espera, como la palabra lo dice, ser santos porque yo soy santo. Y la justicia de Dios dice, le dice a usted, nos dice a todos, se lo ha dicho a los antes y después del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento. Porque esto que él está demandando se lo dijo a los del Antiguo Testamento, allá a los patriarcas. Ser santo porque yo soy santo. Eso es la justicia de Dios. Eso es ser un Dios justo. Entonces, como el hombre no ha sido santo, sino que al contrario, ha sido pecador, se ha rebelado contra Dios. Entonces, esa justicia no va a hacer que él se olvide un poco para tratarlo con amor, hablando del pecador. En otras palabras, él no hace a un lado su justicia, no se olvida, no altera o no disminuye su justicia para ahora dar amor. Esto ahorita se lo... Sí, hermano, me vas a decir. Es que también, como dice Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros, y que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, y Él nos justifica. La sangre de Jesús, bueno, la aplicamos a nuestro pecado. Gracias, hermano. Y qué bueno que Romanos, lea la epístola de Romanos. Ella, aunque al principio, se lo digo yo en lo personal, precisamente en estos días yo he estado leyendo Romanos. Y déjeme decirlo que yo tengo años de saber de Romanos, de predicar de Romanos y de mencionar en un momento un versículo ahí de Romanos. Pero esta vez, como otra vez que lo he leído, vuelvo a repetirlo, vuelvo a leerlo y vuelvo a ver, porque él menciona la ley del pecado y la ley y esto, y ya no estoy sujeto a la ley, yo conozco el pecado por la ley. Y ahí si usted no se sienta despacito sobre todo antes a orar, esto le va a dar dolor de cabeza, usted decía, esto no es para mí, le va a dar la vuelta y mejor va a leer los salmos, ¿verdad? Que es más bonito leer que Jehová mi pastor, nada me faltará, y qué bonito. No, pero Romanos sigue siendo indispensable para entender la vida cristiana. Amén. Así de que definitivamente tenemos, aunque no lo entendamos al 100%, aunque usted diga, oh, y sí me las puedo, los de no. Eso va a llevar su tiempo y a lo mejor va a ser hasta que lleguemos a la patria celestial que vamos a por fin entender, porque vamos a tener al apóstol Pablo. Pablo, explícame cómo estaba esto. Tanto que batallé. Bueno, ahora tenemos al maestro acá que nos hace. Pero eso va a ser en la patria celestial. Bueno, gracias, hermano. Dice, porque, ¿cómo es el texto que dijiste? Justificados. Justificados pues por la gracia de Dios. Muy bien. Estos versículos suenan bien, pero fíjense que nos encontramos precisamente con esta palabra de justicia. Este Dios justo que no perdonó y que no ha perdonado. Por ejemplo, Sodoma y Gomorra, ¿cree usted que es justo? Sí, fue justo. Muy bien, vayámonos un poquito más atrás. Vayámonos un poquito atrás, todos juntos.
El arca de Noé. ¿Creen ustedes que allá fue justo Dios? Sí. Porque allá murieron mujeres, murieron niños, murieron mujeres embarazadas, murieron ancianitos que apenas podían caminar. Solo Noé y sus hijos. ¿Fue justo Dios? Sí. ¿Fue misericordioso? Sí. Ahí había, todavía era, o ya era Dios Sí. amoroso, ya era Dios compasivo. Ok, bueno, ahorita vamos a ver por qué dice usted que es. Sodoma y Gomorra buscó 50 justos antes de destruir, antes de entrar a la destrucción, a la aniquilación, porque esa fue una aniquilación total de Sodoma y Gomorra. Antes de eso, Abraham intercede y le dice: Señor, mírate, porque Dios le dice a Abraham: voy a castigar esa ciudad. Busca 50 justos, y si hay 50, no lo destruye. Si hay 50, no lo destruye, dijo. Y no habían 50. Entonces de ahí debemos empezar a negociar, vamos a analizar. Por 45, si 45 hay, no lo destruye. 40 quizás, no hubo. 35, no hay. 30 tal vez. 20 después, y por último 10, ya me acordé del canto. Por último 10, no hay 10. Ya no sigas porque no los vas a encontrar. Solamente uno. ¿Quién? Lot. Ya no pasamos de allá del arca, no pasamos a Sodoma y Gomorra. Ahí ya no está Noé, ahí está Lot. Y el libro de Hebreos dice: el justo Lot. Solo Lot y sus hijas, porque al final la mujer quedó en medio camino. Solo ellos fueron. Eso nos muestra un Dios misericordioso, aunque solo uno se haya salvado con sus dos hijas. Noé, solamente él y sus hijos, el grupito, el círculo familiar. Sodoma y Gomorra, el círculo familiar. Y muchas otras cosas que Dios habló, que Dios dijo, trajo juicio, trajo castigo. En el desierto, con la revelación de Coré, el desierto se abre, la tierra se abre, tragan a esa gente, los destruye, los consume, se vuelve a cerrar. Es la primera evidencia del infierno allá, por cierto, en el desierto, en el Pentateuco. Él muestra eso de misericordia, de amor. Ya para terminar en esta pregunta de Dios misericordioso. A Saúl lo envía. Saúl es el rey de Israel, y lo ha enviado Dios a hacer una limpieza contra sus enemigos. Vas y me destruyes toda esa tierra. Allá estaban los amalecitas. Vas, destruyes esa tierra, no dejas a nadie. Oiga lo que Dios le dijo: no dejas ni bestias ni animales, no dejas a nadie vivo. Con toda su gente, hombres y mujeres, niños y viejos, me los destruyes, porque ellos han blasfemado, ellos ya han contaminado la tierra. Así de que yo quiero que vayas y me destruyas todo eso. Fue Saúl. Pero al llegar allá, pobrecitos los viejitos, hombre, ¿qué quieren encontrar esos viejitos indefensos, débiles? Esas criaturitas de brazos. No, los perdonó y ya lo dejó. Eso causó que Dios ya no castigara solamente a aquella gente, lo tomó contra Saúl. Vuelvo a preguntar: ¿eso me habla de un Dios misericordioso? ¿Eso le habla a usted de, mira usted a un Dios misericordioso en esos juicios? Sí, pero no, antes de hablar de justicia, ¿mira usted un Dios misericordioso ahí? ¿A un Dios amoroso ahí? De acuerdo al mérito. ¿A Dios que se compadece? Sí. Él no deja de ser misericordioso, Él no deja de ser fiel, Él no deja de ser amoroso, Él no deja de ser compasivo, Él no deja de amar. Él es simple y sencillamente un Dios justo. Y de ahí viene todo lo demás. Bueno, volvamos y saquemos, aunque sea un testigo de esos grupos. Imaginariamente, claro. Pensemos en una familia que pereció porque no entra al arca de Noé. Traigámosla para acá. A una familia que murió en Sodoma y Gomorra, saquémosla y traigámosla para acá. A unos que murieron allá en el acto de Saúl, traigámoslos para acá. Y así a muchos que murieron en cuestiones. Y preguntemos:
si ellos se atreverían a juzgar a Dios por su justicia. Dice un escritor, ninguno de ellos podría reclamar que Dios no tiene amor. Ellos tendrían. Ya para concluir con este punto, para que entendamos un poquito más. Si usted y yo, es más, si nadie entrara al cielo, suponiendo, que esto es imposible también, ¿verdad? Suponiendo que nadie entre al cielo y que todos vayamos al infierno, todos, absolutamente todos, ¿todavía sería Dios así un Dios justo? Amén. Sí. O sea, en otras palabras, ni los que han perecido hoy por todos esos castigos, ni siquiera los que hoy están en el cielo, merecen estar allá. Ellos están allá por misericordia, por Cristo. Gloria a Dios. Pero si en algún momento todos fuéramos al infierno sin excluir a nadie, todavía sí, Dios sería un Dios justo. Amén. Entonces esto es lo difícil de entender para muchos. Hay un grupo de teólogos, no crea que todos los teólogos, todos los que han estudiado la Biblia, se han metido a estudiar los atributos, se han metido a estudiar, van con la intención de descubrir quién es Dios y enriquecer a la iglesia o enriquecer a los lectores para conocer a Dios. Muchos de ellos, muy buenos por cierto, estudiosos, investigadores, se dan a la tarea de discutir, en este caso, la justicia de Dios. Y esos grandes teólogos son los que vamos a llamar, porque la teología, los estudiosos han llamado la alta crítica. La alta crítica señala todas esas cosas. Conociendo, estudiando a Dios, dice, ya hemos visto, ya hemos estudiado, estamos convencidos que Dios es misericordioso, que Dios es fiel, que Dios es amoroso. ¿Y entonces dónde queda su justicia? Muy bien. Ya para terminar con esto. Ese Dios justo nos habla, y usted ha escuchado, de la cruz de Cristo. ¿Sí? ¿Hay alguien aquí que nunca ha escuchado de Cristo? De su muerte, de sus sufrimientos, de su entrega, de su amor. ¿Alguien de casualidad aquí? O sea que todos en algún momento nos hemos encontrado con la cruz de Cristo. Usted ha escuchado de Cristo. Dice el libro de Isaías que ese Dios justo, que ese Dios que ya nos hemos encargado de esto, cargó sobre el pecado de todos nosotros. Isaías 52, 53. Mas Dios, el Padre, descargó, depositó todos los pecados de nosotros sobre Él, sobre sus hombros. En Él depositó el Padre todo el castigo de nuestro pecado. Ahí, en otras palabras, aquí se estaba cumpliendo este atributo, la justicia, lo que demandaba la justicia de Dios, que fuéramos santos, que fuéramos obedientes, que conociéramos de Dios, que viviéramos para Él, que viviéramos diferente, que fuéramos justos. Pero como no entendimos, entonces la única manera de hacerlo esto es que hubiera un justo, pero como dentro de todos los hombres no hay ni lo habrá, tuvo que ser Dios mismo el que pagara el que pagara la deuda del pecador, el que arreglara el asunto del pecado. Entonces, sin olvidar y sin hacer a un lado la justicia de Dios, es más, tuvo que cumplir las demandas de la justicia de Dios, un ser santo. Entonces Él lo depositó. Eso es lo que declara el Evangelio.
que ese Dios justo derramó sobre Cristo todas las demandas de su justicia, y entonces ahora nos declara Juan 3:16, ¿qué nos dice? Ay, ay, ay. Eso sí me duele, que no haya nadie que conozca Juan 3:16. 1, 2, 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Dios ha mostrado su amor sin desatender, sin olvidar, sin hacer cumplir su justicia. O sea que el amor viene en base del cumplimiento de su justicia. Entonces, por esa razón, ahora sí, vamos a la segunda parte de la pregunta. ¿Cómo un Dios de amor, que ya definimos, que no deja de ser un Dios justo, manda al hombre al infierno? ¿Puede un Dios de amor mandar a la gente al infierno? La otra parte sería esta. Y para entender la segunda parte de la pregunta, o la segunda pregunta en sí, ¿hay alguien aquí que cree en el infierno? ¿Alguien no cree en el infierno? ¿Todos creemos en el infierno? Entonces dice un pastor, ¿cómo es posible que la iglesia, no solamente esta, la iglesia en general, alrededor del mundo, cómo es que la iglesia, siendo poseedora de esta doctrina, de esta enseñanza, de este mensaje, de esta realidad que es el infierno, vive desatendida de ese tema? Como que no nos importa. Como que, después hablamos de eso. Después nos ocupamos de eso. Primero vamos a hablar de las bendiciones. Primero la prosperidad. Primero lo material. Primero la bendición. Primero la alegría, y ya ese tema del infierno mejor al último, ya de viejitos, ya cuando ya de plano ya no haya más. No. El tema del infierno es tan evidente, es tan apremiante, es tan urgente de predicar, de anunciar y de pensar todos los días de nuestra vida. El tema del infierno le concierne a usted. El tema del infierno debería ser uno de los temas de interés para usted. Porque el tema del infierno no solamente es para temblar y sembrar el pánico, sembrar el miedo no. El tema del infierno, Cristo habla del tema del infierno no para asustar a sus oidores, no para que la gente tenga miedo y ahora sí vamos a ver qué más dice Jesús. No. El tema del infierno más bien es para advertirnos lo que desde la antigüedad Dios ha venido presentando. Entonces, para eso yo quiero que vayamos al libro de Deuteronomio para considerar que desde el tiempo antiguo Dios ha venido presentando esto. Vayamos entonces al libro de Deuteronomio. ¿Sabe dónde encontrar Deuteronomio? Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia. Eso significa que es parte de la ley. Empecemos ahí pues a considerar Deuteronomio capítulo 30. Y hay del versículo 11 en adelante. Ahorita le digo hasta dónde. Porque no va a hacer falta tiempo. Sería hasta el 20, pero vamos a considerar solamente unos cuantos. Deuteronomio, capítulo 30, del versículo 11 en adelante, dice: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy, mira, es un mandamiento, no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. O sea, no es nada imposible, no es algo difícil. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo? Y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos.
ni está al otro lado del mar, para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos los haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca está de ti la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti, aquí está lo interesante, miren, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se aparta y no oyere, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos, y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Ahora mire lo que hace. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Ahí se lo voy a dar. Desde el principio Dios le pone claras las cosas. Te pongo el bien y el mal. Te pongo la vida y la muerte. Escoge tú. Entonces, para entrar en este asunto de considerar por qué lo manda, que sí manda, pero esto no es, para empezar, vamos a considerar, vamos a ver esto. Porque regularmente pensamos que el infierno es un castigo. ¿Cuántos piensan así? Se me quedan muy callados y era como que dice, hermano, ¿el infierno es un lugar de castigo? ¿Sí o no? Sí y no. Sí, porque de plano, por lo que hemos leído, si no se porta bien, castigo. Pero vamos a considerarlo de otra manera, que no le mengua, que no le resta interés o no le resta validez a esta palabra. Pero yo quiero que pensemos en esto, que va a ser todavía un poquito mejor de aceptar o considerar. Retribución. ¿Alguien sabe lo que es una retribución? De acuerdo al mérito o de mérito, retribución. ¿Algo más? De acuerdo a lo que hacemos, se nos da un pago, un reconocimiento, no tiene que ser dinero, un reconocimiento. A eso se le llama retribución. Algunas veces es un aplauso, a veces es un papel, un título, se le está retribuyendo a usted. A veces un cheque, a veces un dinero, a veces una cuestión así. Se le está retribuyendo por lo que usted ha hecho. Un buen trabajo, una buena acción, un buen vecino, un buen trabajador, un buen elemento en el grupo, en el equipo, algo. Se le retribuye, se le reconoce algo. Entonces, la gente que va al infierno, más que castigo, es una retribución que recibe por la vida que ha llevado. No es otra cosa. Basado en lo que hemos leído, Dios le dice, te pongo acá, la vida o la muerte, el bien o el mal, escoge tú, elige tú. Yo solamente te lo estoy poniendo delante de ti, para que tú elijas, Hermano, si las cosas fueran, por ejemplo, al revés, hay cosas que de plano Dios decidió por usted y por mí. Por ejemplo, una de ellas. Dios decidió que algunos de nosotros fuéramos hombres y otros las mujeres, lógico. Eso lo decidió Dios. Por más esfuerzo que el papá o la mamá hayan hecho, de plano,
Querían un niño, le llegó la niña. Querían una niña, no, le llegó el varoncito. Y hasta que llegue el varoncito y resulta que nunca llegó el varoncito. O hasta que llegue la niña y nunca llegó la niña. Todo. Eso Dios lo decidió. De ahí, Dios dice ahí en Salmo 139, cuando éramos todavía un embrión, escribió un libro. Este René va a ser así, peludito, va a tener su parchecito blanco, va a ser flaquito, va a ser esto, va a ser... Y Dios empezó a escribir esta hermana va a ser así, trigueñita, va a tener sus ojitos acá, así. Empezó a escribir Dios, no el papá ni la mamá, Dios. Va a medir tanto, va a pesar tanto, va a hacer esto, va a hacer lo otro. Y ahí vemos que no estamos de acuerdo con lo que Dios hizo. Ahí nos tienen pintándonos el pelo, pintándonos, echándonos para que me salga pelo y haciendo un sinfín de cosas. No estamos de acuerdo con lo que Dios hizo, pero Dios así lo hizo. A Dios le plació hacerme así, de que ni modo, aguantarse. Eso le escogió Dios. Y qué bueno. Lo demás le corresponde a usted. El carácter que usted tiene, ese es asunto suyo. De acuerdo a lo que usted quiera hacer, usted llega a ser amable, cariñoso, atento, indiferente, amargado, triste, serio, y todo lo demás. Eso ya es cuestión suya. Eso ya es. Pero un poquito más allá. Vamos al tema este. En cuanto a la salvación, es usted que decide. Olvídese del niño. Él dice amén. Como usted no dice amén acá, él se encarga de hacerlo. Él pone la vida y la muerte. Decide hoy, le dice ahí lo que acabamos. Decide. Entonces, si vamos al cielo, es un reconocimiento de lo que Dios ha hecho, porque tenemos la voluntad de ir, aceptar al Señor, reconciliarnos con Él y caminar con Él. Y al mismo tiempo vemos la cruz, eso no es para mí, a mí que me importa, yo voy por mi vida, yo voy por mi lado y pum, caminamos por otro lado, ignorando el mensaje, ignorando a Dios. Entonces estamos haciendo lo que Dios nos ha dicho. Escoge, porque delante de ti pongo la vida y la muerte, escoge tú. Ahí no escoge Dios. Ahora, suponiendo que las cosas fueran diferentes, que Dios a usted le haya dicho, bueno, ¿qué quiere ser? ¿Hombre o mujer? En el cielo, nos damos gusto. Yo quiero ser una dama, y quiero pedir tanto, quiero así, quiero ojos así, quiero un pelo acá, y usted se da gusto y Dios la envía, ¡pum! Llega a la familia X, y toda una dama, toda una muñeca al principio, y en el caso de los varones, todo un muchachón. Decimos en Guatemala galán, o sea, guapo, porque así lo pedimos. Pero si al final dijera, yo te hago, yo te formo todo lo que tú me pidas, pero al final del camino, yo decido dónde vas. Al final del camino, yo voy a abrir la puerta y yo voy a decir, bueno, ya viviste, ya hice todo lo que quisiera, ahora me toca a mí. A ti te toca el infierno, a ti te gusta el cielo, a ti te toca el infierno, aquí también. A estos tres me los mandas al cielo y a estos otros que siguen me los mandas al infierno. La vida no es así. La vida no es así. Y gracias a Dios por ese Dios misericordioso. Amén. Que nos hizo, nos formó como Él quiso. Amén. Y al final de la carrera, al final del camino, lo dejó a usted que decidiera. Sencilla y simplemente así es la vida. Por esa razón, es una retribución, no es un castigo. Aunque no deja de serlo como tal. Pero al final es una retribución, porque al final del camino yo decidí a dónde ir. Que Dios tenga misericordia hoy. Amén. De usted y de mí. Porque yo todavía no llego al cielo, así de que yo no puedo cantar victoria. Yo cantaré victoria el día que esté en el cielo. Pero si un día yo me descuido y hago a un lado todo este mensaje que he creído desde mi niñez y cometo pecado, el Señor no me va a dar como inocente. El Señor no va a decir, pobrecito, predicó bien, y tú, bueno, no. Dice su palabra que Él no va a dar por inocente al culpable.
Así de que si usted sabe, si usted conoce mucho, poco, lo que este mismo mensaje usted lo pone en un lugar donde dice, donde en la eternidad usted no va a poder decir, yo no sabía. Usted está aquí hoy y a partir de hoy, si no se consideraba, desde hoy considérese responsable delante de Dios. Dios lo pone, no yo. Su palabra hoy lo encara. Si usted vino hoy fue para confrontar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios hoy le está diciendo, te he dado la vida, te he dado todo lo que tienes, he hecho todo lo que tú eres, pero al final tú decides. Decide hoy entonces, por la vida o por la muerte. Él no decide nada. Además, Él ya hizo dentro de lo que es su justicia, Él ya cumplió. Las demandas de su justicia Él ya las cumplió en la cruz del Calvario. Ya todo está saldado, ya todo está completado. No hay otra cosa para que la justicia de Dios espere más. Ya, la justicia de Dios está hecha. Muy bien. ¿Tiene alguna pregunta hasta ahorita? Ese silencio me pone que pensar, me da miedo porque no se entendió nada, de plano ya se entendió todo lo que llamamos. Hermano, nada más para confirmar, Seol, Hades y Gehenna es el infierno, los tres, o se les llama, en el Antiguo Testamento se le llamaba Seol, Hades en el Nuevo Testamento. Sí. Tenemos que recordar que en aquel tiempo lo que el idioma predominante de aquel tiempo, el tiempo de Jesús, era el griego. Eso era lo que se hablaba más. Y al mismo tiempo el arameo, que era puramente el idioma de los judíos, los israelitas, el arameo y el griego. Entonces, por ejemplo, el Evangelio de Juan está escrito más enfocado al griego, porque era el idioma que más se dominaba en aquel entonces. Vamos a actualizar un poquito más a esto. En nuestras futuras generaciones, y ya se está dando, algunos de sus nietos les cuesta entender el español, ¿sí o no? No entiendo por qué, pero bueno, así es. Yo espero que con los míos, por lo menos, tarde un poquito, que yo no mire. Ya le dije, yo en ese punto le dije, que yo no llegue a ver a mis nietos que no me entiendan, porque entonces me va a doler mucho. Ojalá esto se hace. Pero bueno, volviendo al asunto. El idioma más predominante que va a ver usted en sus generaciones es que no van a entender bien el español, ¿verdad? Entonces, ¿qué tendremos que hacer? Algunas iglesias usan un aparato para, en esta reunión, 1, 2, 3 que no entiendan, se les pone un aparato y hay una persona ahí traduciendo todo el mensaje. Entonces, en ese aspecto, el apóstol Juan escribe todo lo que es el mensaje de Cristo en griego, y por eso ahí van a aparecer algunas veces palabras en arameo para que tenga un poquito más de validez. Pero el asunto del lenguaje da lugar a que se mencione el Hades, el Seol, como lugares, dependiendo del idioma, pero da el mismo significado. Aparte de eso, en aquel tiempo, por ejemplo, en Job, que es el que menciona también, muchos del Antiguo Testamento hablan acerca de, en aquel tiempo no habían sepulturas, no habían cementerios. Allá los aventaban allá a un vacío y allá quedaban. Entonces, allá era el lugar de los muertos, allá, y tenía su nombre. No era el cementerio tal o la tumba número tanto, no, era allá. En aquel vacío, ahí los aventaban y ahí era considerado como el lugar de los muertos. Entonces, el Gólgota, para un poquito más en el tiempo de Jesús, el Gólgota era precisamente uno de esos lugares. Allá en el Gólgota, allá había el lugar de la calavera, dice, el lugar de la calavera, el lugar allá de los muertos. Ahí, en ese monte, subieron para crucificar a Cristo. Aunque ahí ya empezaban a ver los sepulcros de aquel tiempo de Jesús, ya era una cuestión
de los ricos o de gente que podía. Por eso dice ahí, su sepultura fue entre los ricos, porque los ricos eran los que ya empezaban a hacer el uso de los sepulcros, ¿verdad? Pero el más pobre, el más que falto de recursos, ni modo, no había otra que aventarlo allá al lugar de la calavera. Entonces, esas mismas cosas también dan lugar a que se mencione Seol, el Hades, esto. Pero al final, ya en nuestros días, ya hay un sepulcro, ya hay un cementerio, ya todas las cosas cambian. Si esta palabra, por ejemplo, hoy de cementerio, se hablara en aquel tiempo, dice, bueno, ¿y eso qué es? No, usted no sabe, ya lo sabemos, porque las cosas han ido cambiando. El asunto de sepultar y de guardar ahí los restos ya es totalmente diferente. Pero bueno, al final esas palabras señalan lo mismo, el lugar de castigo, el lugar de los muertos. Muy bien, ¿era toda la pregunta, no? Muy bien, ya por irse preparando ya para terminar. Cristo es el que menciona y habla más acerca del infierno. Los demás escritos de Pablo, de Pedro, de Juan, hablan de cómo evitar el infierno, hablando de una vida santa, hablando del evangelio, hablando de salvación. Pero al final es de alguna manera evitar ir al infierno. Así es de que al final el mensaje está conectado, ¿verdad? De que existe un infierno. Entonces, para ir terminando con la última, con la parte de la segunda pregunta, que si existe el infierno, ya hemos dicho que es un Dios justo, que no deja de tener amor, que no deja de ser misericordioso, simplemente un Dios justo, y imparte su justicia dando retribución a lo que al final el hombre ha decidido a través de sus acciones. Entonces hay una consideración acerca de la vida. La vida es un periodo probatorio para que al final usted decida entre lo bueno y lo malo. Muy bien, ya para terminar, esta pregunta nos abre, aparte de partirla en dos, nos abre otra pregunta bastante interesante para dar más validez, más claridad a lo que hemos hablado. Porque hay un tema que necesitamos hablar. ¿Alguien ha oído el purgatorio? ¿Alguien cree en el purgatorio? Unos no contestaron, ni afirmaron, ni dijeron. Yo no creo ni debo de creer. Muy bien. Vamos a respetar si alguien cree. Y esperamos, no por lo que se diga aquí, sino por lo que la palabra de Dios dice, que le traiga luz a este tema. Muchos, la mayoría dijeron que no lo creen. Y hay por lo menos, yo quiero considerar por lo menos dos razones por las que no creemos. La número uno sería: no es una doctrina escritural. El cielo, hay un lugar descrito en la palabra de Dios como cielo, lo describe. Nadie ha ido allá, de los que hoy estamos aquí. ¿Alguien ha ido al cielo? ¿Cree en el cielo? ¿Y por qué lo cree si no lo ha visto? Porque si es una doctrina escritural, ahí aparece, ahí dice. Pablo en su caso dice: conozco un hombre. Si aquí en la vida, yo no sé, en algún momento, él, algo así, que fue llevado al tercer cielo y escuchó unas cosas
y vio unas cosas que no le fue permitido ver. Que le dijeron, no te calles. Y escribe Pablo. Pero de que existe, existe. No sé por qué razón a Pablo no se le permitió, con toda la fluidez que tenía el apóstol Pablo, con toda la capacidad de expresión que tenía, porque mire, el apóstol Pablo habla de Cristo como teólogo, una cuestión que nos describe a Cristo, que no nos deja dudas de quién es Cristo. Entonces, ¿se imaginan si le hubieran dado permiso de hablarnos del cielo? Lo que hubiera escrito. No, mire cómo me pongo solo de pensar que lo que hubiera hablado Pablo del cielo. Pero gloria a Dios que no nos dejaron en blanco, no nos dejaron. Será cierto que nos dejaron al apóstol Juan. Y el apóstol Juan sí se dio gusto hablándonos del cielo. Porque dice ahí Apocalipsis, dice, y vi delante de mí uno como cordero que fue inmolado, hablando de Cristo. Y cuando lo vi parado, yo no tuve otra cosa más que caer como muerto. No que se desmayó, no, él cayó rendido en adoración. Y Cristo le dice, no, levántate, yo soy el alfa y el omega. Y ve todas las cosas que van a venir. Y empieza el apóstol Pablo a ver todo lo que es la gran ciudad. Y vi la gran ciudad descender como un telón, como un manto del cielo. Y vi calles de oro y mar de cristal. Y vi esto y vi lo. Y ahí mire, el apóstol Juan, ojos le faltaron para escribir el Apocalipsis. Sé que el Apocalipsis, hermano, no es para meterle miedo. Que nadie aquí le diga, ay, que no, mejor leamos otra cosa el Apocalipsis. No, gócese, alégrese, porque nos describe el cielo y sus bendiciones. Ahí está escrito todo lo que es la riqueza, la belleza, la bendición del cielo. Ahí está, una promesa bendita para usted. Y esta tarde tiempo nos faltaría para hablar del infierno, del cielo y gozarnos en eso. Y del infierno lo hace igual, nos habla de un lugar de tormento, oscuro, de castigo, de lloro, de crujir de dientes, del mar de fuego, de que el fuego con azufre y todo, y gritos y gemidos y tantas cosas de dolor. Pero al mismo tiempo ya pasamos nosotros, nos habla del cielo. Mire estas dos cosas, el infierno, la Biblia lo describe, el cielo de igual forma. Pero de esto no menciona absolutamente nada. Voy a decirle lo que por lo menos yo entendí o lo que he entendido y he leído de este lugar. Según enseñan que este lugar es un lugar de purificación para el alma, para aquellos que no alcanzaron a vivir en santidad, para aquellos que no alcanzaron a vivir en obediencia, para aquellos que no les alcanzó, no sé, la vida, el entender, el obedecer y todo. Entonces entran en un lugar para perfeccionarlos, para santificarlos, para purificarlos. Y usted, el familiar de este que llega aquí, tiene la facilidad de ir y rezar y orar y presentar esto y lo otro, para que este por fin salga de aquí, por fin, pues ya, al cielo. Si esto fuera así, no sé quién, Isaías tal vez, Jeremías tal vez, que es el que nos habla de Cristo, nos habla de las bendiciones de Cristo. Tal vez ahí hubiera empezado Dios a mandarnos una luz de esto. Tal vez uno de los últimos profetas mayores hubieran escrito ya el último. Vamos a escribir algo. No hay. A lo mejor Juan el Bautista, que fue el que reinició el mensaje del cielo y presentó el plan de salvación pidiendo y demás, arrepiéntanse de sus pecados y empiecen a hacer frutos dignos de arrepentimiento. De repente ahí también Dios hubiera aprovechado el tiempo. Bueno, también hay un lugar, si no pueden, si no quieren, bueno, Dios tiene un lugar preparado para que al final, pues, vayan, pero no lo hay. Jesús, Cristo en su mensaje les hubiera dicho, pero no. Él dice, yo soy el camino, el único, la verdad, la única, y la vida, la única que lleva al Padre. Amén. No hay esto, no hay lo otro,
No hay un ruego, no hay un sacrificio, no hay una ofrenda, no hay un rezo, no hay una iglesia, no hay ningún hombre capaz de sacar a ustedes ni a mí de ese lugar, suponiendo que lo hubiera, para por fin un día. Esa es la número uno, esta es la razón número uno. ¿Alguien que quiera decirme algo acerca de esto? Yo siempre he pensado que si hubiera ese lugar, entonces Jesús murió por gusto, porque entonces no hubiera servido el sacrificio de Cristo. Si nosotros pudiéramos sacar a cualquiera de cualquier otro lugar, Jesucristo, su gran sacrificio y todo lo que sufrió en la cruz sería de balde, o sea, en vano, pero no, Él sufrió para que nosotros encontráramos la salvación en Él. Leyó mi bosquejo. No es cierto, no es cierto. La segunda razón por la que no creemos, ya con esto, ahí sí que con esta ya quedamos bien. La otra razón que también es fundamental es: ¿de qué sirvió venir que Cristo muriera? ¿Para qué vino Cristo entonces? Si usted y yo, cualquier hombre aquí, cualquier religión, cualquier iglesia se hubiera levantado para que aquí fuera solamente un proceso, un lugar para al final el hombre mismo mandar. Tuvimos la oportunidad de conocer una familia. Falleció el muchacho y llegamos nosotros, porque fue un caso triste, algo repentino. Llegamos a la casa, tocamos y se tardaron un poquito en atendernos, sí entendimos, ¿verdad? Por un momento. Pero cuando llegamos, el papá no nos atendió, solo fue la mamá. El papá nos vio, no nos conoce, pero cuando vio que estábamos en la puerta, le dice a su esposa: ¿a qué vienen? Si yo voy a pagar para sacar a mi hijo de ahí donde está ahorita. Ahorita mismo estoy haciendo los arreglos para sacar a mi hijo donde está. ¿Para qué vienen? Y sí, nosotros no íbamos para sacarlo de ahí, ni mucho menos él podía hacer algo para sacar a su hijo donde estaba. Qué triste, lamentable y dolorosamente ellos mismos están convencidos de dónde está este muchacho. Muy trágico, pero lo mismo que le decía antes: elige tú. Él eligió el lado peor, decidió donde no tenía que decidir, pero de ahí nadie sabe si es que existe. Al contrario, en vez de eso, lo que sí es seguro es el infierno, que si se va ahí antes o después del juicio final, yo no sé, pero lo siento que es un lugar de castigo. ¿Desde cuándo? Desde el momento que se muere. Mire, aquí ya con esta cita termino. Hebreos, capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Me disculpa si que no quedo con la... A ver, Hebreos 10. Está del 10 en adelante, donde dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hebreos 9:27, perdón. Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido, y aquí agregamos por Dios, porque eso lo establece Dios, para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. No hay lugar intermedio, no hay un lugar de preparación. El lugar de preparación es hoy, es aquí, es hoy. Por eso la urgencia
El mensaje apremiante de la Biblia es: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Si Dios le está diciendo que es el tiempo, es el momento de prepararse, de creer, de preparar su vida, es hoy. No es mañana, yo no le aseguro mañana, nadie aquí le asegura mañana, es hoy. Así de que el tema de hoy, más que si Dios de amor, si es de justicia, lo cierto es que hay un infierno. Y esta doctrina, esta enseñanza, pareciera ya haber sido caducada, sacada de los mensajes o de la Biblia. Pero esta tarde nos tocó hablar de la realidad, más que todo, más que la pregunta. La realidad de este tema es que existe el infierno. Y no lo hizo para usted, no lo hizo para mí, lo hizo para los ángeles que cayeron, que desobedecieron. Vamos a hablar de ellos la próxima semana, acerca de los espíritus. Pero más que hablar de los espíritus, es hoy el mensaje para usted. ¿Cómo está su vida? Cierre sus ojos. Es importante preguntarle esta tarde: ¿cómo está su vida?